Muy bien, Señor bendiga, iglesia. Quiero invitaros a abrir la palabra en Primera de Juan. Vamos a seguir el estudio de esta epístola. Vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 3, versículos 24 hasta el 4:3. Capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra. Señor, por poder meditar en ella juntos en esta mañana, delante de ti, Señor, delante de la eternidad. Padre, danos ojos para ver, danos oídos para oír. Abre el libro, Señor, delante de nuestros ojos y que Él pueda advertirnos, Padre. Él pueda movernos, Señor, de donde estamos, pueda alzar nuestros ojos para verte a ti, pueda operar vidas, Señor, en medio de tu iglesia. Ayúdame a predicar, Señor. Danos gracia para poder oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, entiendo que al leer un texto como estos, lo primero que nos pueda dar es un poco de agobio, ¿no es verdad? El título del sermón es Probad los espíritus. Y si alguien tiene la expectativa de que yo hoy sí diga quién es el anticristo, se va a ir decepcionado una vez más porque no voy a decir quién es el anticristo. Aunque sí es cierto que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, y eso sí lo voy a decir porque el texto lo dice. Así que nosotros empezamos en el versículo 24. Mirad, hoy os va a ayudar mucho este bosquejillo, ¿vale? El sermón es difícil, el texto es difícil. Así que, por favor, máxima atención, clamad al cielo, ¿no? Cuando veáis que os liáis, ¡oh Señor, ayúdame! ¿Vale? Está bien, no hay problema, ¿vale? Y podéis ayudaros con este bosquejo que tenemos aquí delante. Así que el versículo 24 dice el apóstol Juan: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sin duda alguna, seguramente Juan sea el más místico de los apóstoles, si se pudiese utilizar esa terminología. Juan es un cristiano místico. Él está muy interesado en la experiencia. El tiempo entero en 1 Juan nos damos cuenta de cómo él habla de la vida cristiana. Mira las frases que tenemos delante de nosotros. El creyente es alguien que permanece en Dios y Dios en él. En efecto, algo tan extraordinario, dice Juan, como el hecho de que el Espíritu Santo de Dios habite en un hombre, en una mujer, en un creyente. Es algo poderoso. A veces ves a gente hablar con otras: mira, tú aceptas a Jesús, el Espíritu viene y ya está. Dios, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habitando en un hombre. Es algo extraordinario. Juan es un hombre muy interesado en la experiencia. Él continuamente nos quiere decir una y otra vez que el cristianismo es mucho más que una mera doctrina o un dogma. El cristianismo es verdadera comunión con Dios, es conocer a Dios, es caminar con Él, es tener comunión con Él, el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. En ese sentido, Juan, él es un hombre de nuestro tiempo, porque si nuestra generación le da algún lugar a la religión, ese lugar es el ámbito de la experiencia. Nuestra generación quiere experiencias. En efecto, la religión, al analizar la religión, debes dejar de un lado la cabeza e ir con el corazón. Esa es la enseñanza de nuestra generación. Deja de un lado la cabeza y ve con el corazón.
Pero es ahí, en ese lugar, donde Juan se desliga por completo de nuestra generación, porque si bien Juan, él es un hombre profundamente interesado por la experiencia, por otro lado, él es un hombre radicalmente comprometido con la verdad. Para Juan, la doctrina importa. Para Juan, la cabeza siempre, invariablemente, tiene que estar relacionada con el corazón. Juan nos dice el tiempo entero, jamás cometas el suicidio de desligar la cabeza del corazón, porque Dios nos ha creado con una mente y con un corazón, de modo que podamos glorificarle con ambas realidades. Y para no caer en el error, continuamente Juan nos dice, la cabeza y el corazón tienen que caminar juntos. Y yo creo que ese es el gran tema de estos versículos que tenemos delante de nosotros. Solamente para enfatizar lo que acabo de decir, dejadme leeros una cita de Martin Lloyd-Jones, que dice lo siguiente. Dice, por regla general, la dificultad que enfrentamos los creyentes al considerar mente y corazón es que por regla general las personas han concedido más peso a la experiencia o bien a la doctrina, una a expensas de la otra. Y lo cierto es que han sido culpables de contraponer dos cosas que deberían ser claramente complementarias. Así, todo el acento se pone en uno o en otro, o bien, así si todo el acento se pone en uno o en otro, o bien tenderemos hacia el fanatismo y los excesos, o bien hacia un intelectualismo estéril. Nosotros no queremos ninguna de las dos. No queremos caer en un fanatismo, tampoco queremos caer en un intelectualismo estéril. Queremos caminar con la mente y con el corazón delante de Dios continuamente para la gloria y honra de su nombre, porque Él es el verbo, pero es el espíritu, porque Él es verdad y es amor al mismo tiempo. Juan nos habla de eso en el versículo 24, él dice cosas tan extraordinarias como permanecer en Dios, Dios en nosotros, el espíritu en nosotros, pero justo a seguir, él nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y de qué manera los probamos? Él dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí lo que tenemos es doctrina, verdad, palabra. Así que las dos cosas juntas, siempre iglesia, mente y corazón. Ahora, en varios sermones anteriores hemos estado dando un fuerte énfasis a la experiencia. Hoy vamos a meditar juntos en el lugar de la doctrina en la vida cristiana, o el lugar de la verdad, del pensamiento en la vida cristiana. Y para facilitar el sermón de hoy, creo, y espero en el Señor que lo haga, lo que quiero hacer rápidamente es daros 3 razones por las que la doctrina importa. 3 razones por las cuales la verdad, lo que pensamos, lo que reina en nuestra mente, es importante. La primera de ellas, lo tenéis ahí en el bosquejo, aunque es muy gracioso porque el primer punto es el punto 4, el segundo es el punto 5 y el tercero es el punto 6. Eso es para añadir algo de dificultad al asunto, ya veis que interesante esto. No, en primer lugar, podéis tachar y arreglar ahí, en primer lugar, la verdad importa, lo que pasa por tu mente, tu credo, lo que tú crees importa, porque existe un conflicto real del cual vamos a hablar. En segundo lugar, la verdad importa, la doctrina importa, porque no tenemos acceso a Jesucristo si no es mediante la doctrina acerca de Él. No conocemos a Jesús en otro lugar que no sea en su palabra. En tercer lugar, la verdad importa porque lo que tú crees en tu cabeza refleja la condición de tu corazón. ¿Vale? Esos son los 3 puntos, perdón, intenté hacerlo más corto, no pude, hoy Gaby no me pudo ayudar esta semana, así que bueno, ha quedado como lo pude hacer. En primer lugar, vamos allá, entramos al texto, la verdad importa porque existe un conflicto. La doctrina importa porque existe un conflicto espiritual que acontece en la arena de la verdad o en el campo de la verdad. Hay una guerra intelectual que se está trabando en nuestros días y en la historia de la humanidad. En los días de Juan, así como en nuestros días, había muchos falsos maestros que afirmaban enseñar a Jesucristo bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y por regla general eran gente carismática, una gente de una retórica increíble,
Por regla general, gente bastante amorosa y jovial e inclusive de buen proceder. Y tal era el carisma de esa gente en aquel tiempo y en el día de hoy, que las personas no analizaban el contenido de su enseñanza y sencillamente lo abrazaban al ver el carisma de la persona. Pero Juan nos advierte en el versículo 1 del capítulo 4, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Juan? Nos dice, no creáis a todo maestro que afirma enseñar a Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. No creáis a toda persona que viene en el nombre de Jesús diciendo que enseña a partir de la autoridad del Espíritu. Hay cientos y miles de maestros que afirman estar bajo la autoridad del Espíritu. En la época de Juan y en nuestros días, no les deis oídos a todos. No seáis ingenuos, dice Juan. Y Él nos advierte y nos llama a probar los espíritus. Sino probad los espíritus. Tenéis que aprender a discernir quién es quién, para que no seáis carne de cañón. Y si tú piensas que tú no puedes ser engañado, amigo, ya eres carne de cañón. Porque es fácil ser engañado por el engaño, por el error. En efecto, esto es tan poderoso que Juan nos va a decir que no es casual ni arbitrario el error que opera detrás de estos hombres. Hay un conflicto, él nos está diciendo, que está por detrás de toda esta falsa enseñanza, de todo este engaño y mentira. En efecto, en el versículo 1, él nos dice que hay, en el 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cuando Él nos habla de lo que está por detrás de todo eso, en el versículo 3, Él nos dice, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha venido y que ahora ya está en el mundo. En el versículo 6, Él lo va a llamar el espíritu del error. Aquí hay un conflicto, aquí hay una guerra, aquí hay una trama que está detrás de todo engaño y error. Juan nos habla de un conflicto espiritual que se desarrolla en la arena de las ideas, en el territorio de la verdad. Este conflicto es tan antiguo como el hombre y el mundo mismo. En efecto, vemos el primer encontronazo de este conflicto por la verdad en Génesis capítulo 3. Y como doctor João no nos ha llevado a Génesis 3 en el último sermón, nos llevó a Romanos 1, y yo sí os voy a llevar a Génesis 3. Así que os voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, para encontrar el primer gran combate en esta guerra intelectual, en esta guerra espiritual que se desarrolla en el campo de la verdad, en el campo del intelecto. Y tenemos que ir ahí. Yo quiero que vengáis conmigo, Génesis capítulo 3, y vamos a leer los 5 primeros versículos. 5 primeros versículos de Génesis 3, dice así la palabra del Señor. Ahí estaba el mundo creado por Dios, Adán y Eva en una relación perfecta con el Señor, cuando se nos dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, sigue siendo astuta, y por más vieja cada vez más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, wow, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una guerra por la verdad. Hay un conflicto espiritual que se traba en el ámbito de la mente. Y yo quiero ver rápidamente con vosotros 5 puntos, 5 reflexiones a partir de este texto que nos enseñan cuál es la guerra, cómo se desarrolla, qué es lo que está ocurriendo en tu mente, en mi mente el día de hoy, en la mente del hombre, de todo hombre, lo que Satanás está haciendo. En primer lugar, yo quiero que notéis conmigo que la serpiente, al venir a Eva, pone a Dios en el banquillo de los acusados y establece al hombre como juez supremo de la verdad.
Lo primero que la serpiente le dice a Eva es, tú tienes el derecho y la autoridad y capacidad de juzgar si lo que Dios te dice es veraz o no. Impresionante. Tú tienes la capacidad y autoridad de discernir y juzgar si lo que Dios dice es verdadero o no. Dios sentado en el banquillo y la mujer sentada como juez de la verdad y el hombre sentado como juez de la verdad. Esa es la esencia del humanismo sin Dios. Es el hombre en el centro del universo, el hombre que se levanta como parámetro último de la verdad. Eso es lo que cree la gran mayoría de la gente en el día de hoy, que tiene el derecho y capacidad de actuar de esa manera. Por eso dejan la verdad de Dios a un lado y se establecen a ellos mismos con sus pequeñas cabezas como parámetro último de la verdad. Yo puedo decidir por mí mismo qué es y qué no es la verdad. Primer gran engaño. En segundo lugar, la serpiente distorsiona y pone en entredicho la palabra de Dios. Ella viene a distorsionar la palabra de Dios y a ponerla en entredicho. En efecto, mirad lo que la serpiente le dice a la mujer en el versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora pregunta a la iglesia, ¿es eso lo que Dios había dicho? No. Pero mirad lo que está por detrás de eso. Por detrás de eso está la insinuación de que los parámetros de Dios, la ley de Dios, viene a arruinarnos la fiesta, a ponernos una coraza, una camisa de fuerza. Dios no quiere tu alegría, Dios no quiere tu disfrute. Dios lo crea todo, pero no quiere que goces de nada. Dios te quiere encerrado debajo de Él. Con que Dios os ha dicho, le dice, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente empieza a poner en entredicho y a confundir la palabra de Dios, a distorsionarla, para después, en tercer lugar, declarar abiertamente que Dios es un mentiroso. Dios os miente. Eso es lo que vemos claramente en el versículo 4. ¡Qué fuerte! El Señor les dijo, el día que comiereis de eso moriréis. Y la serpiente viene y le dice a Eva, no moriréis. Los parámetros que rigen el ámbito moral no valen. En el ámbito moral, haz lo que quieras, no tendrás consecuencias. Eso es lo que le está diciendo. Dios os ha mentido, todo vale. Y aquí estamos los papis luchando contra la naturaleza adámica de nuestros hijos y le decimos, si hace eso te va a romper el coco. ¿Y qué hace el niño? ¡Pah! Y tú le dices, si me hubieses creído. Pero eso está tan arraigado en el engaño de Satanás y en la mente humana. Dios os ha mentido. Podéis vivir como se os dé la gana. Al final lo que rige es la suerte. Da igual cómo vivas. Y hasta el día de hoy el hombre piensa que el pecado no tiene consecuencias cuando es abrumadora. La consecuencia del pecado en el alma humana y en el mundo en el que vivimos. Pero el hombre es incapaz de percibirlo. En último lugar, la serpiente, ella pone en tela de juicio el carácter bondadoso de Dios. El carácter bondadoso de Dios. En el versículo 5 le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, sabéis, Dios os está privando de lo mejor. Dios os quiere dar varias cosas, pero lo mejor se lo queda para Él. Lo mejor es ser como Él. Lo mejor es estar en su lugar. Lo mejor es ser el Dios de tu propia vida. Y Él te está privando de lo mejor. Él es un aguafiestas. Él no quiere tu bien. Eso es lo que la serpiente dice. El hombre sigue pensando de esa manera. Esos son los pensamientos más profundos del corazón del hombre. Él duda de la bondad de Dios, él duda de su palabra y él se levanta a sí mismo y le da la mano a la serpiente en una actitud de rebelión delante de su Creador. Satanás viene con el arma de la mentira a engañar y cautivar el corazón de los hombres. Él nos miente en primer lugar en cuanto a la realidad de Dios. Dios es pequeño. En segundo lugar nos miente en cuanto a la realidad del hombre. El hombre es grande. Y en tercer lugar nos miente en cuanto a la realidad de la vida es tuya para vivir autónomamente, así serás feliz. Mentira. Fuimos creados para Dios, si no vivimos en Él, somos muy desgraciados. La mentira es su arma principal y mediante ella sostiene su imperio.
El imperio de Satanás se sostiene por medio de la mentira. Jesús llamó a la serpiente el mentiroso y el padre de la mentira. El mentiroso y el padre de la mentira. Ese es el espíritu del anticristo que opera desde el principio. Y el hombre, nos dice la Biblia, que vive bajo ese engaño. Vive bajo ese engaño. En Romanos capítulo 1, versículo 25, el apóstol Pablo lo dice gráficamente al decirnos que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. No existe campo neutro. No existe campo neutro. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando a la criatura, dando gloria a la mente humana en lugar del Creador. Nos erigimos a nosotros mismos como parámetro último de la verdad, creando nuestros propios mundos y universos. ¿Y cuál es el resultado? La más patente oscuridad. No damos pie con bola. El ser humano puede llegar a la luna, pero cuando piensa en las realidades más básicas de su existencia, ¿de dónde proviene? ¿A dónde va? ¿Cuál es la base moral? ¿Cuál es el propósito de la vida? Está en una completa oscuridad. Increíble. Y tú hablas con los genios más genios que han pisado la tierra. Y cuando llegan a las cuestiones más básicas de la existencia, niebla sobre niebla sobre niebla. Joan os puede confirmar, el estudio de la filosofía es el estudio de la locura y el desvarío humano, en el cual de vez en cuando, por la gracia común de Dios, ves algo de luz. Lo demás es locura tras locura tras locura, tinieblas, laberinto, engaño. Esa es la realidad del hombre que vive debajo del engaño de Satanás. El apóstol Pablo lo dice de manera muy clara y poderosa en Efesios capítulo 4, versículo 17, yo lo puedo leer. Dice Pablo en cuanto a la condición del hombre, dice que andan en la vanidad de su mente. El ser humano anda en la vanidad de su mente. Puede pasar el tiempo entero pensando en cosas que son frívolas y vanas, sin valor y significado. Pierde su vida en esa realidad, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente oscura, completamente oscura, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. El hombre finalmente es muy ignorante, ¿no es verdad? Somos toscos, duros de cabeza y duros de corazón, por la dureza de su corazón. El hombre es, fíjate lo que dice, vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ignorantes y duros de corazón. El hombre vive engañado, vive en la mentira. Y la pregunta más importante que el hombre se puede hacer en esta vida, cualquier persona, es la siguiente. Y diráis, oye, el pastor está muy filosófico, pero no estoy. Quiero ser bíblico. La pregunta más importante es, ¿cuál es la verdad? Imagínate por la calle, una vez nos pasó, ¿no? Creo que con Mateo íbamos por la calle y un hombre nos preguntó algo similar, nos paró así en seco y nos dijo, ¿cuál es el significado de la vida? ¿No? Ese tipo de preguntas que vienen, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué es la verdad? No que funciona, no que es bonito, no que es eficaz, no que es poderoso, no que es estético, no. ¿Cuál es la verdad? Y sí, os voy a dar la respuesta. La verdad es aquello que Dios dice ser verdadero. Es su definición e interpretación de la realidad. Lo que Dios dice de la realidad, esa es la verdad, porque es lo único que se ajusta a la realidad. Y lo que Dios nos dice acerca de la realidad, de Él y de su creación, lo encontramos en la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, tal y como Él se ha dado a conocer en su palabra, en la Escritura. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Me enorgullezco de decirlo. Y no creo que sea orgullo. Creo que no hay nada más humilde que someterse a la verdad de Dios. Orgulloso es ser escéptico y no creerle a Dios. Eso es orgullo en términos bíblicos. Es lo opuesto a nuestra generación. La humildad es someter la mente a la verdad de Dios. Y el verdadero creyente es alguien que conoce la verdad, no tanto por un ejercicio del intelecto, como por una sumisión del corazón. La mente del creyente se somete a la palabra de Dios, a Jesucristo encarnado y a su santo libro. Él es la verdad,
Y la pregunta clave para tener paz en la mente es, ¿tú has doblegado tu mente delante de Él? Cree y entenderás, San Agustín. ¿Tú has doblegado tu mente delante de Él? Si la has doblegado es porque te has convertido, porque eres un creyente, has nacido de nuevo. Si no, sigues todavía portando a Adán en tu corazón. Así que ahí está la guerra. ¿Lo veis? Génesis 3, el problema. El hombre se apartó de la verdad de Dios, se establece a sí mismo como parámetro último de la verdad y hay un espíritu de engaño que está operando desde el principio en la historia de los hombres. Ahora, Juan, él pone el énfasis en un conflicto que ocurre dentro de la iglesia, no solamente en el mundo. Juan nos habla de los falsos maestros que se introducen dentro de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, de aquellos que vienen dentro de la iglesia. Y es así, siempre, dentro de la iglesia del Señor, han operado el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y siempre han caminado juntos desde el antiguo pacto. Oh, Jeremías tenía que levantarse contra los falsos profetas. Lo tuvo que hacer Ezequiel, lo tuvo que hacer Isaías. Lo tiene que hacer el pastor y predicador en el día de hoy. Siempre la verdad y el engaño han caminado juntas en la historia de la iglesia. Y lo que está haciendo Juan es decirnos cómo podemos nosotros discernir la verdad del error. Eso es lo que él nos dice en estos versículos. Aquí estás, tú eres una oveja del Señor. Yo soy una oveja del Señor. Quiero aprender de Él, quiero caminar con Él. Pero hay tantas voces allá afuera. Hay tantos que enseñan. Hay tanta confusión. ¿Cómo puedo hacer para estar seguro? Pues nada, voy a responder a eso entre el sermón de hoy, ahora seguir, y el del domingo que viene. Lo primero que Juan nos dice es que debemos de aprender y considerar la doctrina, la verdad que ellos enseñan. Eso es lo que él nos dice de manera muy sencilla en el texto. Versículo 2, él dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Él está diciendo, tú tienes que escuchar el contenido. Él dice, tú no tienes que considerar el carisma de la persona. No tienes que considerar si te cae bien o mal, si habla mejor o peor, si es tartamudo como Moisés, o es un fenómeno de la retórica como Apolos. Da igual. ¿Qué me dice? Uy, esto es tan básico, pero tan importante para nuestra generación. Voy a volver a eso un poquito más adelante. El contenido, la verdad, la doctrina. De eso él nos está hablando. Considera qué es lo que enseña. Tienes que saber las verdades de la Escritura. Tienes que conocer la doctrina bíblica. Da igual, él dice, si es una persona amorosa, si es jovial, si es guapo, como tu pastor. No podía dejar pasar la oportunidad. ¿Qué pastor? Sí, el anciano, ¿no? Da igual. Todo eso da igual. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Ese es el punto. Mi esposa me dice guapo y mi madre también. Sí, gloria al Señor. Bueno, el verdadero creyente es alguien cuya mente se somete a la doctrina de Jesucristo. ¿Vale? Cierta ocasión escuché a un predicador, falso maestro, Rob Bell se llama. Él decía, mira, hay gente que es mucho más cristiana que los cristianos. El otro día un vecino mío que era budista estaba limpiando mi jardín y cuando llegué a mi casa estaba arregladito, dice. ¿No ves? Ese es un cristiano, mucho más cristiano que la mayoría. Mi pregunta es, ¿él confiesa a Jesucristo? ¿Su mente se doblega delante de la palabra del Señor? No, pues no lo es entonces. Me da igual que limpie mi jardín. Si su mente no está sometida a la verdad del Evangelio, no estoy delante de un creyente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es luz, Él es verdad, Él es el camino y la vida. No da igual lo que creamos. No da igual lo que creamos. Tiene consecuencias. Rabí Zacarías, uy, hombre de Dios, precioso. Escuchad todo lo que podáis de él. Lo escuchaba hace 2 días, él hablando delante de un gran público, y él decía, la gran mayoría de la gente cree que las religiones son todas iguales en el fondo, aunque en la superficie tengan ligeras diferencias. Y él decía, no, es al contrario. Al contrario,
Las religiones son fundamentalmente diferentes, enseñan cosas distintas, aunque en la superficie puedan parecer de vez en cuando similares. Y él viene de la India. Él vio la realidad de diferentes concepciones de la vida operando en culturas enteras. Él dice, no es lo mismo. Lo que creemos importa. Ahora, quiero daros algunos consejos prácticos para no caer en el error, ¿vale? Voy a dar algunos consejos prácticos. Tú estás leyendo un libro, tú estás escuchando a un predicador en internet, santa y endemoniada internet. Bueno, ¿cómo saber si lo que yo tengo vale la pena o no vale la pena? Ok, algunas cosas, algunos consejos buenos. En primer lugar, considera el contenido y no la forma. Considera el contenido y no las formas. Considera el contenido. Usa tu cabeza. Gloria al Señor, ¿eh? Qué frase poderosa. Usa tu cabeza. Usa la cabeza, hermano. Sé que da trabajo, cansa, El que hace trabajo intelectual sabe de qué va esto. Cansa usar la cabeza, pero hermanos, Dios te ha dado neuronas para la gloria de su nombre. Así que úsalas, ponlas a trabajar. Al principio cuesta, lo verás. Pero luego si te vas a deleitar en las cosas que Dios te va a dar a conocer. Así que, hermano, yo no sé cuán susceptible eres tú a la emoción. Yo lo soy demasiado. A mí me pueden comer con patatas por ahí. Me pone una buena música y humo y ya me pierdo. Yo soy así. No, es verdad. Yo lo soy. O sea, yo lo paso fatal. Tío, y me empiezo a dar cuenta de que me están embaucando, me están vendiendo basura. Y yo, no, y escucho músicas que son basura, pero el ritmillo, Dios, Señor, soy un hijo de mi generación, soy un niño de mi gente. Somos así. Nunca ha habido una generación tan manipulable como la nuestra. Varios lo han dicho, lo diré también. Si Hitler se levantara en el día de hoy o Stalin, dirían, madre mía. Y parece que algunos ya se van levantando por ahí. Nuestra generación no usa la cabeza, usa las tripas. Le da igual la verdad, le da igual si es verdad o no, si es bonito, si funciona, si es elegante. Eso es lo que quiero. Hermano, atraviesa la forma si llega el contenido. Atraviesa la forma si llega el contenido. Acuérdate de cuando eras pequeño y tu mamá te decía, yo sé que tiene zanahoria la sopa y que no te gusta, pero es buena para la salud. Cómetela porque tiene zanahorias. Y luego las patatas que son, pero luego hacen mal. Mal ejemplo. Ok, no importa. Quedaros con lo anterior. Salta de la forma hacia el contenido. Mira, bendito sea el nombre del Señor cuando el contenido es bueno, es bonito. No estoy diciendo que no nos guste la estética, nos gustan que las cosas se hagan bien, pero vivimos en una generación que le hace falta el zarandeo del apóstol Pablo, hombre que podía usar retórica, hombre que podía usar sabiduría, pero en medio de los corintios, que él sabía que estaban fascinados con esas cosas, dice, yo me he propuesto hablar entre vosotros solamente de Cristo y ese crucificado. Y además el Señor le regaló temor y temblor para que mientras hablase a los corintios encantados con las formas, Pablo pareciese patético. Yo oro al Señor que levante varios predicadores patéticos en las formas y llenos del Espíritu Santo para sanar a nuestra generación de un cáncer que la lleva al infierno. Salta de las formas al contenido. Mira más allá, usa tu cabeza. En segundo lugar, considera la fuente autoritativa del que te está hablando. ¿De dónde saca la verdad? Él me apunta a la Biblia el tiempo entero. Él eleva la Biblia en alto. Puede que a veces se equivoque, pero tú te das cuenta de que Él está ansioso por mostrarte en la Biblia lo que te está enseñando. Él considera que la Biblia está por encima de toda autoridad humana. Él no te habla de sus pensamientos. Él no acepta otras tradiciones. Por igual que la Escritura, lo que dice Joseph Smith, o el Atalaya, o el Papa es cátedra, no, nada de eso importa. La palabra del Señor. Yo me ciño a la Escritura. Honro la tradición de los hombres, no enseño nada nuevo. Hermanos, si yo enseñase algo que en los 2000 años de cristianismo nadie ha enseñado, por favor, corregidme, porque seguramente estoy diciendo una tontería. Claro que valoro la tradición, pero la Biblia para mí, la sola Escritura, está por encima de todas las cosas. ¿De dónde viene su autoridad? ¿De dónde saca lo que saca? ¿De su propio corazón, de lo que fulano mengano ha dicho, o él se ciñe a la palabra del Señor
Para eso tienes que conocer la Biblia, hermanos. Te tiene que correr biblina por dentro. Come la Biblia. Yo doy gloria al Señor por haberme criado en una familia que me enseñaba la Biblia desde pequeñito. Porque eso me ha ayudado a escuchar a gente. A veces no sé bien dónde está el error, pero ya me huele mal. Algo aquí huele feo. Huele feo. No lo sé discernir todavía, pero algo aquí está mal. Que te corra la Biblia dentro. Conoce la Escritura. En tercer lugar, considera la centralidad de Jesucristo y del Evangelio. Esta persona exalta a Cristo continuamente. Juan lo hace. Y en esto conoce del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O él está hablando el tiempo entero sobre las capacidades del hombre. Tú puedes, tú sí que vales, tú sí que puedes. Eres un campeón. Venga, con 10 pasos llegarás a tu máximo, alcanzarás tus sueños. ¿Es esa la predicación de la persona? O la persona exalta a Cristo, quebranta al pecador, le empuja a la esperanza que hay en la gracia de Dios. O te habla de dinero el tiempo entero. Da igual el texto que habla al final. Hermanos, el diezmo es importante. Por favor, ovejitas del Señor, no caigáis en eso. Las hay que caen. Porque, tío, una cosa es decirlo, luego cuando lo escuchas, sí, hay un espíritu detrás de eso. Y engañan a muchos. ¿Quién es el centro de su enseñanza? ¿Es la cruz o es la ley, el legalismo? Haz esto, deja de hacer de aquello. Haz esto, deja de hacer aquello. Está Cristo en el centro. Es su gloria. El propósito del predicador es quebrantar el orgullo humano, levantar la gloria de Cristo y de esa manera traer alegría genuina y vida eterna a los que le oyen. Está Cristo en el centro. Esa es la gran pregunta. Míralo, disciérnelo. Y finalmente, por favor, iglesia, tened cuidado con lo que veis por ahí. Internet es un medio maravilloso, pero es verdad que hay gente que se está comiendo el coco con 1000 predicaciones que son inútiles e inservibles y piensan que no les va a hacer mal. Sabes, mira, yo quiero animarte, quiero animarte a elegir. Si tú quieres crecer intelectualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, en la doctrina del Evangelio, elige a un par, como mucho 3, maestros aprobados por la historia, hombres de Dios, y quédate en ellos. Coge a Martin Lloyd-Jones, te lees todo lo que puedes de él, leyendo libros enteros. No leas artículos, hermano, un artículo aquí, un artículo allá, un pedacito aquí. ¿Sabes cómo te va a quedar la cabeza? En vez de ir a internet, ve al libro, porque te obligan a seguir en él, a meditar, y no dejes que tu cabeza se vaya a 1000 fuentes. No, 1 o 2 son suficientes, luego medita. 1 o 2 son suficientes, luego medita, huye del peligro de ir comiendo de por aquí por allá un poquito, no solo por el error, pero por el daño que te causa la mente y la falta de profundidad en el alma. Así que coge. Si te gusta mucho la teología, Calvino. Si te va más la pastoral, Martin Lloyd-Jones. Coge a John Stott. Habéis visto todos hombres muertos, para que ya están con el Señor, digo, no están muertos, están con el Señor, pero ya han sido aprobados por la historia, ya hicieron su... Bueno, tú los lees enteros, todo lo que puedas, de 1 o 2, y vas a ganar mucho más provecho que estar escuchando 1000 sermones en internet que no sabes de quiénes son, que te van a hacer daño a la cabeza y al corazón. Así que, amén. Sí, hay un conflicto y la doctrina importa, porque sin ella tú no puedes discernir el error. Juan lo dice de manera muy clara en el texto. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ese es el primer punto. Vamos al segundo puntillo ahí. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque no tenemos acceso a Jesucristo si no es mediante la verdad acerca de Él, mediante la doctrina. Y voy a intentar explicar lo que quiero decir con esto. Fijaos qué interesante, cuando Juan nos quiere llevar a analizar a los falsos profetas, a los falsos maestros, ¿vale? Discernir el error. Él nos habla de Jesucristo, él apunta a Jesucristo. Él nos dice, el que no confiesa a Jesucristo. Pero él no habla de un Jesucristo en abierto, ¿no es verdad? Un Jesucristo a ser interpretado, un Jesucristo a la carta, el que tú quieras. ¿Sí o no? ¿Qué dice Juan aquí? El que no confiesa que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne. Ojo, aquí no está hablando de un Jesucristo en abierto, está hablando de un Jesucristo definido, claro, concreto, doctrinal.
Y esto es bien importante, bien importante. Mirad qué interesante. El verdadero maestro de las Escrituras, dice Juan, es el que afirma que Jesús ha venido en carne. En primer lugar, que Jesucristo ha venido. ¿Qué significa eso? Que Jesús ha venido. De eso se destaca su naturaleza divina. Porque Jesús no solamente nació, Jesús vino. Bendito sea el nombre del Señor. Él vino. Cuando la Biblia nos habla de Jesús viniendo, se nos dice que el nacimiento en el pesebre es un viaje que Él hizo de donde anteriormente estaba a la diestra del Padre hasta esta tierra. Jesús vino. En cierta ocasión Jesús estaba argumentando con los fariseos y les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Juan lo dice el tiempo entero en el Evangelio, no sé si lo habéis notado. El tiempo entero Jesús habla de su nacimiento, de su vida en la tierra, como una vida de alguien que ha venido. Tú y yo solo hemos nacido. Solo nació, no hemos venido a ningún lado. Así de la panza de la mamá, que el Señor nos puso ahí, pero Jesús vino. Vino de Dios. He venido, dice, no de mí mismo, sino del que me envió. Juan afirma que Jesús es divino. En segundo lugar, Juan afirma que Jesús es plenamente hombre. Ha venido en carne. Ha venido en carne. Aquí se destaca que Jesucristo asumió nuestra plena humanidad. Jesús es Dios 100%, Jesús es hombre 100%. Ahora tú dirás, ¿por qué era importante que Juan destacase esa verdad? Pues nada, déjame daros algo de historia, venid conmigo, es importante. En la época de Juan, habían falsos maestros llamados los gnósticos, un movimiento que se llamaba el gnosticismo, que enseñaba que bajo ningún concepto Jesús ha venido en carne, porque el cuerpo, la materia es mala. De manera que Jesús no podía haber asumido nuestra plena humanidad. Lo que tenemos delante de nosotros, decían muchos de ellos, es un fantasma, no es un hombre de verdad. Otros caían en un desvarío aún más profundo. Ellos distinguían, y mirad qué locura, lo voy a explicar, es historia. Ellos distinguían la persona de Jesús de la persona del Cristo. Y ellos decían que el Cristo, que es divino, descendió sobre el Jesús humano en su bautismo y le abandonó poco antes de su muerte. De tal manera que el Cristo divino ni experimentó el nacimiento ni la muerte, porque Dios no puede ser contaminado con esas realidades. Ahora Juan se levanta en contra de eso y les dice, no, Jesús es Jesucristo, una persona, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Era necesario que Jesucristo fuese Dios eterno para soportar el peso de nuestro pecado y tenía que ser hombre para poder ser un sustituto a nuestro favor. Juan sabía que el sostener las dos naturalezas de Cristo en una persona era determinante para el mensaje del Evangelio, Y Juan dice, el verdadero maestro de la Escritura, el verdadero hombre del Espíritu de Dios, predica que Jesucristo ha venido en carne. Ahora tú me dirás, yo no veo la relevancia de todo eso. O sea, ¿qué sentido tiene predicar lo que los gnósticos predicaban en aquella época? ¿Qué sentido tiene querer un Jesús en vacío o en abierto? ¿Por qué la gente cae en esos errores? Hoy en día es así en gran parte de la iglesia. Gran parte de la iglesia tiene un Jesús de plastilina. Tú puedes hacer de él lo que quieras. ¿No es verdad? Hay un movimiento de oración en Francia que se unen debajo de la bandera que se llama Jesús, pero no hablemos de doctrina. Da igual lo que tú creas de él. Si tú crees en él, puedes participar con nosotros. Juan dice, no. Hermano, imagínate que yo te digo lo siguiente. Ven conmigo. Yo conozco a mi vecino Antonio, que en realidad se llama Juan, que trabaja en la ferretería, que en realidad es una panadería, que tiene 3 hijos, que en realidad nunca tuvo, que le encanta hacer deportes, aunque a la verdad no le gustan. Y en el fondo, nada de eso importa. Y puede que sea diferente. Pero ¿sabes cómo amo y cómo me encanta mi amistad con mi vecino Antonio? ¿Qué me estás contando? Eso es lo que digo yo. ¿Quién es Antonio para ti? Antonio es un fantasma, es un ser inerte, es un ser inexistente. ¿Quién es Antonio para ti? Pues para muchos Jesús es ese ser. Es un fantasma en el que tú puedes poner lo que quieras. Ahora, ¿por qué le interesa al corazón del hombre actuar de esa manera?
¿Por qué él desconecta a Jesucristo de la verdad acerca de él? A Jesús del contenido, a la persona de la doctrina. ¿Por qué a la gente le gusta hacer eso? Pues nada, hace un tiempo venía una mujer a esta iglesia, no voy a decir su nombre, pero ella le encantaba la mística. Uy, cómo le gustaba. Iba a retiros espirituales en los cuales se encontraba con Jesús y también con el arcángel Miguel y algunos otros por ahí. Se encontraba con varios en realidad. Y yo siempre intentaba hablar con ella sobre el Jesús de verdad, el de la Biblia. No el Antonio, mi vecino, no, el que está ahí, el que existe, el que se hace presente. Y claro, siempre intentaba hablar de él, pero el problema es que esta mujer había abandonado a su marido y no quería reconciliarse con él. Y el Jesús de la Biblia le llamaba a esa mujer a reconciliarse con su marido. Pero el Jesús de los retiros espirituales era precioso porque no lo hacía. ¿Venís conmigo o no? El Jesús fantasma no manda. Yo mando sobre él. Yo hago lo que se me antoja con ese Jesús. Pero el Jesús de la palabra de Dios, el Jesús de la doctrina, él me confronta con mi pecado. Él viene a ser Señor. Él me dice las cosas como las tiene que decir. Claro, es diferente. Si yo no tengo su palabra, si yo no sé quién es Él, si de verdad yo no entiendo sus mandamientos, ¿cómo va Él a ejercer su señorío sobre mi vida? Siempre voy a acomodarlo a mis deseos, a lo que yo quiero. Pero el Jesús de la Escritura es un león indomable. Él viene a mandar, Él viene a salvar, pero viene a mandar. Él se hizo hombre. Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre para reinar y para salvar al pecador. Los apóstoles le daban muchísima importancia a la doctrina, se la daban. Hoy en día a veces escucho a gente decir, y creo que es peligrosa esta frase, muchos dicen, mira, Jesús no es un sistema de doctrinas, Jesús es una persona. Jesús no es un sistema de verdades, Él es una persona. Y yo sé lo que quieren decir y en parte estoy de acuerdo. O sea, yo sé que quieren decir, mira, tú puedes solamente tener un sistema de verdades acerca de Él sin conocerle personalmente. Vale, es verdad, pero ten cuidado con esa frase, porque el Jesús que es persona se da a conocer por medio de su doctrina y palabra. No dividas esas cosas. El Jesús persona es un Jesús verdad. Él es doctrina. Él se nos hace presente en su santa palabra y no fuera de ella. Tú le quieres conocer a Él, ve a su palabra. Tú quieres rendirte a Él, obedece su palabra. Tú quieres agradarle a Él, come de su palabra. No la leas y luego ve a orar y decir, oh, ahora la revelación, ahora la revelación. No, la revelación está ahí. Pide la revelación mientras lees. Ahí está. Él se hace presente en su palabra. Los apóstoles le daban muchísima importancia al credo, a la doctrina. En efecto, en el Antiguo Testamento tenemos varios textos en los que los apóstoles nos dejan credos, principios de fe. Os voy a leer algunos para que podáis ver cómo pensaban de Jesús los apóstoles. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 3, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, y se ha aparecido a nosotros. Romanos 1, del 1 al 5, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, según hombre vino del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Su muerte, su resurrección, era importante todo eso. Tal vez el credo más precioso de la Biblia lo encontramos en 1 Timoteo 3:16. La confesión de fe de la iglesia primitiva dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
La verdad importa, la doctrina importa. No podemos separar a Cristo de la verdad. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba caminando en el camino de Maús con sus 2 discípulos? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Les empezó a abrir ¿qué? La Escritura. La Escritura, el mismo Señor enseñó de esa manera. Les empezó a abrir la palabra hasta que al final Él mismo se da a conocer en esa dinámica de conocimiento de su palabra, de conocimiento de la verdad. Así que si tú quieres encontrarte con Él, ¿a dónde tienes que ir, hermano? El monte, a hacer oración trascendente, a vaciar tu cabeza y llenarte del infinito. Nada de eso. Tú tienes que ir a su palabra. Ahí está Él. Ahí se da a conocer Él por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, cerramos segundo punto, vamos al último. Voy a ser más rápido en este, os lo aseguro. Ánimo, hasta el final. ¿Por qué es importante la doctrina? Pues nada, la doctrina o la verdad es importante porque ella revela o pone en evidencia la condición del corazón. Lo que tú crees en tu cabeza muestra cuál es la disposición de tu corazón. Mirad qué interesante lo que nos dice aquí Juan. Juan nos dice, él no nos habla de probar los argumentos, la validez de los argumentos de aquellos que nos enseñan. Juan no habla de eso. Él nos dice que por medio de la doctrina comprobamos lo que los espíritus. Probad los espíritus. Increíble. Él nos está diciendo básicamente, mira, la enseñanza de una persona pone en evidencia la condición de su corazón. Lo que ella cree en su cabeza demuestra lo que está en su corazón. El otro día estaba leyendo a San Agustín, las confesiones de San Agustín, y mira, para nuestra generación de verdad sonaría a chino mandarín. Y no porque sea error, es porque es muy verdad lo que él dice. Él, en una de sus frases, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice, oh vos, ¿no? Vos que eres eterno e inmutable, espíritu infinito. Yo te hacía materia pura, enorme, dice, materia. O sea, yo pensaba de Dios que era un ser material, grande, ¿no? Y que era físico. Dice, cuán oscura era mi alma. Dice, cuán oscura era mi alma. Cuán pecador era y cuán torpe mi corazón. Y digo, hombre, por creer que Dios era materia, tu alma era oscura y tu corazón pecador. Sí. No era solo un error, ignorancia, torpeza. Oh, wow. Agustín reconocía que el error intelectual era un problema del corazón. Cuán pecador y oscuro era yo. A nuestra generación se le ha enseñado que la mente es un lugar neutro, que da igual lo que tú pienses, siempre y cuando te comportes bien. La Biblia dice no. Lo que tú piensas importa. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Agustín no entendió. Él decía, mi error en cuanto a Dios no era otra cosa que la evidencia de un corazón oscuro y lleno de pecado. Podemos venir a un texto más y con esto cerramos. ¿Me acompañáis un poquito? Oh, Señor, alguno ya va a decir, va, Padre. No, me da igual, está bien. Gloria al Señor. Sí, sé que es difícil, hermano, sé, lo reconozco. Pero vamos a abrirnos brecha en estas cosas. Venid conmigo a otro texto difícil en Juan 7:14. Yadira ya está aquí riéndose por debajo. Juan 7:14. 7:14, sí. Lo que yo quiero comprobar con vosotros es que el intelecto no es neutro, que el pensamiento erróneo acerca de Dios y de Cristo es debido al pecado del corazón, ¿vale? Eso es lo que quiero demostrar. En Juan 7:14 hasta el 18, Jesús está argumentando con los fariseos acerca de la veracidad de su enseñanza. Jesús está diciendo, yo soy veraz, y está argumentando con ellos acerca de eso. Y dice en el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No veas, él es el verbo, no va a saber letras. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Wow. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si lo que yo digo es verdad o no. Increíble, ¿no es verdad? Jesús está diciendo, mira, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tu corazón está bien delante de Él, tú me vas a escuchar y vas a decir lo que tú estás diciendo es verdad, absolutamente verdad. Me vas a reconocer. No van a ser... Mira lo que sigue diciendo. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla de sí mismo, está buscando la gloria de ¿quién? De él mismo. Él dice que enseña el error. En el fondo está buscando su propia gloria. Y luego dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Lo que el Señor está diciendo es cuando el corazón está bien dispuesto delante de Dios, los pensamientos van a acompañar. Pero cuando el corazón busca la gloria del hombre, entonces va a empezar el error. Va a hablar de su propia cuenta. Hay una dimensión moral en la verdad. Hay una dimensión moral en la mente. Los maestros que no se sujetan a la palabra de Dios ponen en evidencia que buscan su propia gloria. Yo no me someto a la Escritura, yo estoy demostrando que busco lo mío. Y aquellos que les dan oído también manifiestan que no desean hacer la voluntad de Dios. Me impresiona, ¿no es verdad? Maestros teólogos de la prosperidad, ahí predicando en los púlpitos y diciéndole a la gente, si tú das 500, Dios te va a dar 5,000. Da el diezmo de lo que quieras recibir. Adelante, hermano. Tú das y Dios te va a dar más. ¿Qué quiere el predicador? Quiere el dinero de la gente. ¿Y qué quiere la gente cuando va? Quiere el dinero de Dios. Quiere que Dios le dé dinero. ¿Qué quiere el predicador? Dinero. ¿Qué quiere la gente? Dinero. Aquel que no se somete a la palabra del Señor busca su propia gloria. Y aquellos que oyen, a los que no se someten a la Escritura, también están buscando lo mismo. Y ahí está el predicador diciendo, tú sí que vales, tú eres un campeón, venga, ánimo. Y tú lo escuchas y ¿no? Se te ponen los vellos de punta y dices, aquí estoy yo, venga. Pues nada, el que lo escucha y se pone flipado, también. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. La semana que viene vamos a estar meditando que gracias al Señor somos librados del error no solamente por conocer la doctrina, sino por una obra de Dios en nuestras vidas, porque Él nos guarda. Mañana, el domingo que viene hablaremos de eso. El Señor guarda a su pueblo. Pero hoy quiero animarte a salir de aquí, aunque con la cabeza dolida, queriendo aprender más de la doctrina de la palabra del Señor y acercarte a ella para conocer ahí a Jesucristo. Vamos a orar, pedir que el Señor nos envíe a nuestros hogares en su paz.